capítulo 24, versículo 29. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 29. Para que podamos leer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mateo 24, bienvenido César, Dios te bendiga. Mateo 24, versículo 29, dice allí la palabra de Dios. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vamos entonces a alabar a nuestro Dios cantando el himno número 179. Himno 179, vamos a estar todos en pie para alabar a nuestro Creador. 179. Sí, 179. Cristo viene. Ese no es. Bueno, ya, chécale, 179, yo le dije. Te mandé una cosa. Cristo viene, ven eterno Rey de luz, ven eterno Rey de luz. Traes vida, esperanza, vibra en nuestro corazón. Compartamos nuestro gozo, entonemos la canción. Cristo viene, ven muy pronto mi Jesús, ven muy pronto mi Jesús. Muy bien, pueden sentarse cada uno. En esta noche queremos nuevamente agradecer a Dios porque nos ha traído a este lugar. Bienvenidos, familia. Esperamos que podamos gozarnos en el día de hoy y mañana. Y el tema que tenemos general de este seminario, si lo pudiéramos decir desde esta perspectiva, es Dios ya habló, ahora es tiempo de estar despiertos. Y hay uno que dice, para que no te pierdas en el camino. Y estamos hablando acerca, o lo que vamos a hablar acerca de la cronología de los eventos finales según la Biblia. Así que vamos a pedir a nuestro invitado en esta noche, a nuestro hermano Jesús Isordia, que pase adelante para que podamos gozarnos en esta noche de la palabra de Dios y de los consejos que Dios tiene para cada uno de nosotros y que sea de bendición. Así esperamos. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Disculpen que me voy a hacer un poquito más para acá para estar aquí cerquita de lo que va a pasar.
Muchas gracias. Un poquito más abajo. Solo un poquito. Ahí está bien. Gracias. Mi estatura no me da para muy alto. En mi tiempo no daban esas cosas para crecer tanto. Así que, bueno. En lo que nos preparan la presentación. Bueno, los que no me conozcan, pero esta iglesia me conoce bien. Ya tenemos rato viniendo por aquí. Y he tenido oportunidad de predicar varias veces aquí en este lugar. Así que estoy realmente contento de estar aquí con ustedes. Y una de las cosas que yo les digo desde el día de hoy para que lo vayan interiorizando. Yo no soy predicador. Yo soy un maestro. A mí me gusta la enseñanza, ¿no? La predicación como tal no se me da mucho. Y ese tema así de llamados y cosas así, no soy muy bueno en ese tipo de cosas. Pero me gusta enseñar. Dios me ha dado la habilidad de conectar cosas, de descubrir cosas, de ver eso. Y entonces, eso es lo que de alguna manera nos ayuda un poco, ¿no? El hecho de poder explicar cosas, ¿no? De hecho, he sido maestro de matemáticas, por lo tanto, ustedes se han de imaginar que explicar matemáticas no es una cosa muy sencilla, ¿verdad? Así que, bueno, esa es parte, ¿no? de lo que estamos haciendo. Y hoy tenemos un reto muy interesante. ¿Cómo dice el título ahí? El orden cronológico de los eventos finales. Para no perderse ¿en dónde? En el camino. ¿Saben? Los adventistas tenemos un problema. Cada que pasa un evento histórico le andamos buscando salida, ¿no? Ahora que entró Trump, de veras, hasta en mi iglesia pasó, que no se enteren, que los estoy echando de cabeza, pero hubo gente ahí que empezó a decir, no, que Trump ya la ley dominical y no sé qué, y ya viene. Van a ver ahora en todo este estudio, y mañana lo vamos a rematar, que no es así tanto como lo vemos. De hecho, se acaba de morir el Papa Francisco, y pues ya me imagino las redes sociales donde muchos adventistas le van a estar buscando cosas. Cuando entró el Papa Francisco, recuerden que él era jesuita, y ya nos dijeron, no, ahí ya viene la ley dominical. Una cosa que yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, cuando hablamos de profecía, no se trata de personas, sino de sistemas. Es decir, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando del sistema papal, estamos hablando del sistema protestante apóstata, estamos hablando de varias cosas, pero que tienen que ver con sistemas y que no empezaron hoy, sino que son cosas que han estado sucediendo debajo de nuestros narices, de nuestros ojos, que están sucediendo y que nosotros no hemos sido capaces de darnos cuenta. Además, otra cosa bien importante es que a veces los adventistas pecamos de dos cosas. Una, o le vemos a todo lo que pasa algo a ver dónde está la profecía, o definitivamente nos encerramos en nuestro mundo teológico y no miramos un poquito más allá. Y el día de hoy la idea será expandir un poquito más eso, pero vamos a poner unos fundamentos. Así que vamos a dar a la siguiente, por favor. Reflexiones iniciales. Vamos a las reflexiones iniciales. Primero, vamos a ver la primera venida de Cristo. Vamos a reflexionar sobre ella. ¿Qué esperaban o cómo esperaban la venida de Cristo? La primera venida de Cristo. ¿Se acuerdan? La esperaban, pero ¿qué era la expectativa que tenían con respecto a la primera venida de Jesús? Que venía como un rey. Que venía como un rey, que venía a conquistar, que iba a liberar a los judíos. ¿Qué más? Iba a establecer su reino en la tierra, etc. Fíjense bien. ¿Se acuerdan cuando vinieron los magos de Oriente y dijeron, ¿dónde está el niño? Le mandaron llamar a los sacerdotes, y los sacerdotes tenían respuesta bíblica para dónde iban a ser. Claro que sí, dijeron en Belén. Y dice, vete para allá, allá vas a entrar, muchísimas gracias. Allá lo vas a encontrar. Sabían de la profecía, estaban claros. ¿Cuál era el problema con ellos? Es que la expectativa que tenían de cómo iba a venir el Mesías y qué iba a ser el Mesías, los cegó de tal manera que no pudieron ver. Ahora, fíjense bien,
¿Cuál es la circunstancia? Que solo aquellos que estaban en comunión con Dios se les reveló quién fue el Mesías. ¿Se acuerdan de Ana? ¿Se acuerdan de Simón? ¿Se acuerdan de los pastores? Los magos de Oriente, paganos. Todos ellos recibieron la revelación de que ya estaba ahí ¿quién? El Mesías. ¿Y por qué el pueblo judío no? ¿Por qué los que le dijeron a los magos de Oriente, lo puedes encontrar en Belén? Ellos no fueron capaces de ir a Belén. Porque sus expectativas, ¿cómo eran? Diferentes. Diferentes. Ese es el problema que tenemos nosotros ahora con respecto a la profecía. Nos hemos inventado a veces cosas que no necesariamente van a ser exactamente, y ustedes lo van a ver en el transcurso, de que hemos hecho cosas de tal manera que las queremos acomodar a circunstancias como a nosotros nos gustaría que fuera, así como el pueblo judío quería que viniera el Mesías. Pero el Mesías vino y la Biblia era clara porque decía que él iba a ser un varón ¿qué? Sufriente, que tenía que dar su vida. No, ellos lo querían como un ¿qué? Conquistador. ¿Cuál es el problema de nosotros, por ejemplo? Tenemos tanto amor por el sábado que a cada rato le andamos buscando ¿qué? La ley dominical y se nos olvida todo lo demás. Y ahorita vamos a ver algunas cosas. Por eso, en las primeras reflexiones quiero que tengamos en cuenta que nosotros podemos estar cometiendo el mismo error que cometieron ¿quiénes? El pueblo judío cuando vino Jesús por primera vez. Tener expectativas no realísticas de lo que es la profecía. El segundo es, por favor, los días de Noé. La Biblia está llena de ¿qué? De ejemplos de cómo serán los últimos días. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Como en los días de Noé será la venida de ¿qué? Del Hijo del Hombre. Que vivían su vida ¿qué? Comían, bebían, se casaban. Ahora no dice que sea malo comer, beber y casarse. Lo que quiere decir es que estaban en su mundo, estaban en su día a día. Ellos no estaban teniendo idea de lo que iba a pasar. Sin embargo, ahí estaba Noé que les estaba ¿qué? Predicando. ¿Cuánto tiempo? ¿Fue poquito? 120 años. Y todavía 7 días más cuando se cerró la puerta. Y ellos, mira, Noé ya está ahí encerrado, ni va a llover. Y de repente, ¿qué? Bueno, todas las historias de la Biblia, básicamente, todas, las historias de la Biblia nos ayudan a entender el tiempo del fin. Todas. Porque unas nos enseñan cómo prepararnos. Miren, a veces se nos olvida que si yo puedo entender de profecía, dice San Pablo, dice, pero si no tengo amor, vengo a ser símbolo que reciñe. Ahora, ¿quién es la persona amor? Jesús. Si yo no tengo a Jesús en mi vida, puedo entender profecía, pero al final del día no me sirve de nada. ¿Por qué? No tengo amor, no tengo a Cristo en mi corazón. ¿Entienden por dónde voy? Siguiente, por favor. Dice el orden de los eventos que refleja Mateo debe ser bien importante. A ver, alguien que me lea Mateo 24-29. Ese lo leímos en la lectura bíblica. No era una lectura así muy especial. Era una lectura con trampa. Así que, sorry por los que... Dele adelante, hermano. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Gracias. ¿Cuándo se oscureció el sol y cuándo cayeron las estrellas? ¿Cuándo se oscureció el sol? ¿Cuándo cayeron las estrellas? Según la iglesia adventista, en 1800 y cacho se oscureció el sol, en 1700 no sé qué, una lluvia de estrellas. Ok. ¿Eso en qué versículo está? En el 29. Y te van a darse cuenta que el 29 no es de lo primero, es de lo que, de lo último. Entonces, ¿eso ya se cumplió? No. Y ahorita se van a dar cuenta que, ¿cuál fue el problema inicial de la interpretación adventista?
El problema inicial es que los primeros pioneros quisieron, como ellos ya pensaban en que Cristo iba a venir, ¿en qué año? 1844, querían acomodar que toda la profecía se cumpliera antes. Por eso inclusive la quinta trompeta, yo enseño sobre la quinta trompeta, que está preciosa, pero ellos lo enmarcaban en el Imperio Otomano. Pero no es así, es en el tiempo del fin. Por eso les digo que debemos de tener, con respecto a las profecías, no hay algo muy completamente determinado y decir esto es así. Nosotros damos un camino que debemos de seguir, pero lo importante es que en ese camino, y lo vamos a ver ya el día de mañana, es cómo Dios nos llama, nos hace siempre un llamado. ¿Se acuerdan cuando habla de las iglesias? ¿Con qué iglesia termina? Con la Odisea. ¿Y qué le dice la Odisea? Que eres tibia, pero ¿qué le recomienda? Que compres oro, incienso y qué. Y que le ponga vestiduras ¿qué? Nuevas, blancas. Entonces, si se fija, ¿cuál es la cuestión aquí? La profecía siempre va con un llamado ¿a qué? A regresar a Dios. Si al final del día no era tan así como lo teníamos visto, no importa. ¿Por qué? Porque como vimos en la primera venida de Jesús, Él se encargó de revelarle a aquellos que estaban con Jesús dónde estaba el Mesías. Entonces los que estemos en comunión con Dios, Dios nos va a revelar y nos va a decir, mira, por aquí se equivocaron un poquito, pero por aquí se pueden ir. Sí, se dan cuenta. Ahora, San Mateo 24 nos da un orden y eso es lo que vamos a ver estos dos días. Siguiente. Ahí estábamos hablando. Bueno, ya. Hablábamos del día oscuro y del qué. De las caídas. Eso es lo que, si ustedes van a la literatura adventista más antigua, ustedes van a encontrar eso. Como profecías ya cumplidas. Pero no es así. Y vamos a ver entonces más adelante. Ahora sí, apenas vamos a ver la introducción, ¿eh? Entonces, pero yo vi que me pusieron 9:30, así que tengo hasta las 9:30, ¿va? Así que ahí les haiga, dijo aquel. Dice, la importancia de estudiar las profecías bíblicas, especialmente San Mateo 24, que representa los eventos finales, ¿en qué? En orden cronológico. ¿Qué es cronológico? Una secuencia ordenada de cosas. ¿Sí? Es una secuencia ordenada ¿de qué? De cosas. ¿Ok? Ahora, este capítulo tiene un doble cumplimiento. Primero, en la destrucción ¿de qué? De Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y segundo, en los eventos que precederán el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Ahora, fíjense bien. Esto nace de una pregunta. Jesús les está diciendo, ven este templo. Porque los discípulos estaban así bien emocionados mirando el templo. Y, chulada de templo, ¿no? Y entonces Jesús era especial, la verdad. Les bajó los ánimos. ¿Saben qué? Pues de eso no va a quedar nada. Y estaban muy orgullosos de la obra humana, ¿no? ¿Y qué les dice Jesús? De eso no va a quedar nada. Y entonces los discípulos preguntan, bueno, ¿y cuándo va a hacer eso? Y entonces él empieza a decir, pero ustedes se van a dar cuenta que cuando él empieza a explicar por qué se va a hacer eso, liga dos cosas, la destrucción de Jerusalén y el fin del qué, y el fin del tiempo. ¿Por qué? Porque en la mente judía, cuando se acabara el templo, se acababa el qué, el mundo. Para ellos el templo iba a durar hasta que se acabara el mundo. ¿Sí? Para ellos el templo nunca iba a ser ¿qué? Destruido. Y sin embargo fue ¿qué? Fue destruido y hasta el día de hoy no ha sido reconstruido. De hecho, se intenta reconstruir por tercera vez. Y eso lo está haciendo, ¿quiénes? El protestantismo. Muchas de las religiones protestantes consideran que hay que edificar el templo para que venga el Mesías. De ahí por eso que les digo que muchas de las interpretaciones son interpretaciones que de verdad. Por eso es que el pueblo judío en Estados Unidos tiene demasiada influencia. Si hay alguien que le paga a todos, fíjense bien lo que les estoy diciendo, a todos los diputados y senadores de Estados Unidos
para ganar las elecciones son el lobby judío. Ellos tienen el control. ¿Por qué creen que han hecho tanta matazón que han hecho y nadie les dice nada? No hay una condena mundial por eso. Bueno, porque ellos manejan ese tipo de cosas. Así que, me estoy yendo, déjenme regreso. La idea aquí es entonces que tienen tenemos dos eventos que se ligan, uno hablando de la destrucción de Jerusalén y el otro hablando del fin del tiempo. ¿Pero por qué se ligan? Porque para la mentalidad judía el templo iba a durar ¿para qué? Para siempre. ¿Ok? Ahora, vamos al que sigue. Vamos entonces a ver algunos principios. Todavía no entramos a estudiar, sino vamos a ver algunos principios para estudiar San Mateo, ¿qué? 24. Estas son bases importantes que nos ayudan a mantener un equilibrio con respecto a encontrar esa cronología que se está manejando. Entonces, principio número 1. San Mateo 24 es de suma importancia para entender los eventos finales. El Ana de White lo considera esencial para la preparación espiritual. Vamos a poner lo que sigue. El Ana de White dice en Obreros Evangélicos, página 154. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de ¿quién? Vivimos hoy en el tiempo de las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros ministros y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan en sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Ahora, voy a hacer una aclaración aquí cuando dice que quiten las cosas superfluas y pongan las mayores. Esto no significa que de aquí en adelante van a estar estudiando siempre profecía. Cuidado con eso. Yo les pregunto algo. Yo ahorita estoy preparando un tema que voy a dar el 30 para una vigilia. Y es el plan de salvación relacionado con el santuario. Entonces yo te pregunto aquí. Fíjate bien, imagínate que yo estoy poniendo aquí un círculo y fuera del círculo pongo el sábado, pongo el Nenehuay, pongo las profecías, pongo etc. Todo eso. Entonces yo en el círculo central todo lo conecto aquí y hago una pregunta. Y la pregunta es ¿cómo me salvo? La respuesta es, todo lo que acabo de poner alrededor de eso, ¿me da la respuesta? Y la respuesta es no. ¿Cómo me salvo? ¿El sábado me dice cómo me salvo? ¿Las profecías me dicen cómo me salvo? No. Y quiero que entiendan eso, porque eso es bien importante. No les estoy diciendo en este momento que necesitamos estar todo el tiempo estudiando las profecías. Lo que debemos es empezar a tener una relación ¿con quién? Con Jesús. Y que las profecías nos ayuden a abrir nuestros ojos para que intensifiquemos nuestra búsqueda ¿de quién? De Jesús. Ese es el punto de las profecías. Por eso, no vayan a empezar a decir, no, es que aquí hablan de puro amor. No, vamos a un lugar donde hablan de pura profecía. No es así como funciona. Si hay algo que se ha adulterado es el evangelio. Lo ha adulterado la iglesia popular. Y nosotros debemos aprender realmente cómo nos salvamos. Este no es el tema, pero si algún día me invitan y les quedan ganas, hay una secuencia de lo que tiene que ver con el plan de salvación. Bueno, vamos a lo que sí. Principio número 2. Entonces, ya lo habíamos dicho, el capítulo 2 tiene un doble ¿qué? Cumplimiento. La destrucción de Jerusalén y los eventos del fin del mundo. Lo que sigue, hermano. San Mateo 24, del 1 al 3 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. 2, es que le digo qué crueldad, ¿no? Dice, respondió y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra ¿qué? Sobre piedra que no sea derribada. 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Así que ahí le preguntan de todo. Bueno, ¿cuándo se va a destruir esto? ¿Cuándo vienes otra vez? ¿Y cuál será las señales de los tiempos? Entonces, primero hay un doble ¿qué? Cumplimiento. Ya lo habíamos manejado. Es el principio número 2. Ahora vamos
El que sigue, por favor. Ahí, sí. Ahí mero, ahí mero. Dice, eventos de los últimos días, página 18, Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento. Y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo. ¿Por qué? Por fuego. Recuerden que la Biblia siempre tiene tipos. ¿Qué significa? Ejemplos, muestras de cómo serán las cosas. Es lo que hace básicamente lo que nos está diciendo. Y la destrucción de Jerusalén ayuda a tipificar, o sea, a tener una muestra, una manera de entender cómo serán esas cosas. Eso es lo que está diciendo entonces el principio número 2. Y me le da el que sigue, hermano. Dice Elena de White en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, dice, mientras estas profecías tuvieron un cumplimiento parcial en la destrucción de Jerusalén, tienen una aplicación más directa a los postreros días. O sea, todo esto de San Mateo 24, aunque sirvió para lo de Jerusalén, tiene plena cumplimiento en el tiempo del fin. ¿Ok? O los postreros días, como diríamos. Vamos al principio número 3. Dice, es necesario comparar Mateo 24 con los relatos paralelos. ¿Dónde están los relatos paralelos? Marcos 13 y Lucas, ¿qué? 21, para obtener una visión completa. Es decir, en esos 3 evangelios y en esos 3 capítulos viene ese mismo discurso de Jesús y podemos entender entonces el orden correcto. Vamos al siguiente, principio número 4. Mateo 24 está dirigido principalmente a los creyentes para que no sean engañados y permanezcan fieles en tiempos de la persecución. San Mateo 24, el que sigue, hermano, dice en el 4, respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os ¿qué? Engañe. En el 4, fíjense bien lo que les está diciendo, que nadie os engañe. ¿A quién se le engaña? Sí, pero en este caso, cuando les está hablando a ellos ya habían ¿qué? Creído. Ellos ya habían aprendido. Entonces, para que no los engañen, es decir, ustedes que ya conocen, por favor, para que no me los engañen, tengan en cuenta esto. Por eso se está refiriendo a alguien que ya conoce. Este mensaje es para los entendidos, digamos, de alguna manera. Es para los que ya estamos entendiendo esto. En el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta, el que le entienda. Aquí estamos viendo qué cosa. Se les está diciendo, miren la abominación desoladora. ¿Quién entiende qué es eso? Pues solo los que están estudiando ¿qué? La palabra de Dios. Y la abominación desoladora la podemos ver desde 2 puntos. No me voy a extender en este punto, pero uno es entender correctamente el plan de salvación, lo que es la justificación por la fe, y entender el día de reposo. ¿Cuál es el verdadero día de reposo? El sábado. Estas 2 vertientes son aquellas que nos llevan a entender la abominación desoladora. Y versículo 42, velad pues, porque no sabéis la hora que ha de venir vuestro Señor. ¿Quién es el que vela? Aquel que conoce, aquel que sabe, aquel que está entendido, ¿sí? El que sabe qué va a pasar es el que puede velar. Por eso este mensaje entonces está dirigido ¿a quién? Principalmente a los creyentes, ¿ok? Principalmente a los creyentes, es decir, a los que estamos aquí sentados ahora. Principio número 5, el que sigue. Dice, los eventos descritos en San Mateo 24 están en el orden cronológico, marcados por expresiones temporales como entonces. Vamos a ver el que sigue. San Mateo 24, vamos a leer algunos versículos. El 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. El 10 dice, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros. El 14 dice, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 16, entonces los que estén en Judía huyan ¿a dónde? Al monte. Se ve en la expresión entonces, cuando usted está contando un chisme muy rico, ¿no? ¿Qué hace? No, hombre, y entonces pasó esto y esto. Bueno, esa misma expresión es la que se está usando aquí. ¿Por qué? Porque eso le da continuidad a las cosas. Cuando usted dice entonces, está conectando eventos en una secuencia. ¿Okay? Por eso ahora entendemos que hay una cronología, porque la palabra entonces está haciendo una conexión y nos está llevando del punto A al punto ¿qué? Al punto B. ¿Sí queda claro eso, hermano? Si alguien se pierde el camino, no tenga pena, dígame, yo no le entendí nada y levante su mano. Repítame eso. ¿Ok?
No sé si le vaya a contestar, pero... no se crea. Vamos entonces al principio número 6. Dice, el libro del conflicto de los siglos de la hermana Elena de White sigue el mismo orden de los eventos de San Mateo 24, ampliando y explicando los detalles. Ahora, yo quiero, una vez terminando un tema, yo dije que la ley dominical no era de lo primero, era de lo último. Entonces una hermana me dijo, pues yo pensé que cuando venía la ley dominical se cerraba el tiempo de gracia, todavía íbamos a tener como 2 años para predicar. Entonces yo me quedé así como que, pues si ya se cerró el tiempo de clase, ya quién va. Y entonces me dijo, necesito consultar el libro Eventos de los Últimos Días. Lo que voy a decir ahorita, no me lo vayan a tomar no vayan a tergiversar mis palabras. Si usted quiere saber la cronología de los eventos finales, no vaya. Elena de White vaya a San Mateo, ¿qué? 24. Elena de White sirve como dice aquí al final, ampliando y explicando ¿qué? Detalles. Pero no tome, a veces los adventistas también cometemos un error muy grande y es hacer doctrina con nuestra hermana White. No es así como funciona. La doctrina se hace ¿con qué? Con la Biblia, con la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos basar todo esto. Y Elena White nos ayuda a corroborar esta cosa. Gracias a Dios sabemos y entendemos que Dios le dio la revelación aquí. Elena White y tiene un orden correcto. Pero recuerden, ¿dónde está nuestra principal fuente de información? La Biblia. ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces, pero si usted necesita ampliar todo, ahí está el libro ¿qué? El conflicto de los siglos, que guarda el orden de los eventos finales y eso le va a ayudar a entender mucho más. Sin embargo, recuerde, vaya a la Biblia. Estudios como estos, si se han fijado, están llenos de versículos para que usted pueda ir a ¿qué? A la Biblia. Vaya entonces a la Biblia. Vamos entonces ahora sí a entrar, ya después de como media hora. Vamos al tema. Este es parte del tema. Estas son las bases. Lástima porque nada más van a llegar mañana porque se están perdiendo las bases. Pero bueno, vamos a intentar postear esto para que lo puedan seguir. Vamos entonces ahora, San Mateo 24:6. ¿Qué dice? La secuencia de los eventos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto ¿qué? Pero ¿qué dice ahí? No es el fin. Vamos a lo que sigue. ¿Esto qué es? Historia antigua. Esto es historia antigua. Esto es todo lo que vino en el pasado. Dice que habrá conflictos entre las naciones, pero esto no significa que todavía estamos en el ¿qué? En el fin. Todas las guerras griegas, todas las guerras romanas, todas las guerras de la Edad Media, todo eso es parte de las guerras y de todo el convulsionar ¿de qué? Del mundo. Pero dice que todavía no es el ¿qué? El fin. Ahora, este versículo nos envuelve, ¿qué le gusta? ¿5,000 años? ¿O 5,500 años de historia humana? Porque, veamos lo que sigue. San Mateo 24, 7 al 8. ¿Qué dice? Porque se levantará ¿qué? Reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El 8. Y todo esto será principio ¿de qué? Ya cambió aquí. En el anterior me dijo que todas esas guerras no eran el qué. Pero va a haber unas que son ¿qué? No son el fin, son el principio de dolores. Y cuando habla de principio de dolores, la Biblia ¿qué está haciendo referencia? A un parto, exactamente. Cuando las hermanas que han tenido aquí niños saben que van a tener un ¿qué? Un bebé, empiezan que ya va a salir es porque empiezan a dar patadas y empieza a ver. Y cuando te dicen que ya en 10 minutos hay 3 contracciones, entonces ya es momento de salir corriendo ¿a dónde? Al hospital, ¿no? Entonces, por eso le dice, ¿es principio de qué?
de dolores. Claro, recuerden que las figuras que utiliza la Biblia no son totalmente literales, porque en cuanto se resuelve el tema de las contracciones en una mujer. Pues 24 horas, 48 horas y estoy exagerando ya un montón. ¿Sí? Pero en el caso de la profecía, lo que nos está refiriendo es que son las señales de que ya empieza algo, aunque todavía no ¿qué? Aunque todavía no es el fin en sí mismo. Por eso les decía hace rato que cuando entendamos lo que está pasando ahorita, no es que una persona en específico es la que va a dar el cumplimiento de las cosas, sino son ¿qué? Sistemas que han estado trabajando desde el tiempo ¿qué? Desde el tiempo antiguo. Y que se han ido formando. Por ejemplo, los jesuitas, ¿cuándo empezaron? No empezaron ayer. Son del siglo antepasado. Ignacio de Loyola fue los que... Y es una respuesta ¿a quién? A la creación del protestantismo. Entonces, si se fijan, ahora, ¿quién domina la mayoría de las cosas en este mundo, como la televisión, las películas, los sistemas monetarios, todo eso? ¿Quién lo domina? Los jesuitas. No es una persona, es un ¿qué? Un sistema que va caminando. Por eso es bien importante entonces que entendamos que eso no es ¿qué? No es el fin, es principio de dolores. Ahora dice, habrá ¿qué? Hambres, pestes. ¿Hemos tenido hambres y pestes? La última, ¿cuál fue? El COVID. Ahora yo les digo, muchas de estas hambres y pestes realmente son reales. ¿A qué me refiero? No que no sean reales, el hambre es real y la enfermedad es real. Es decir, ¿nacen porque así es la naturaleza? No. El hambre nace por los sistemas económicos que tenemos actualmente, que son de puro ¿qué? Puro juntar dinero, pero no hacer el bien. Se está demostrado que la pandemia anterior, y esto no voy a decirla directamente porque si lo van a subir a YouTube se las van a cancelar, pero la pandemia anterior, ¿qué pasó? Fue creada en un laboratorio de Wuhan, en China. Anthony Fauci, el que era el asesor de Trump en ese momento, era el director de esos laboratorios. La manera como se le daba tratamiento a las personas en los hospitales no era para sanarlas, era para matarlas. Y eso está ya demostradísimo. Pero todas esas pandemias, todas esas pestes, son parte de lo que ya sabía Dios que iba a pasar por la codicia ¿qué? Humana. ¿Quién ganó con la pandemia? Las farmacéuticas. Toda la industria ¿qué? Farmacéutica. Ahora, ¿qué también hay? Terremotos. ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué la cantidad de terremotos es inmensa? Ustedes sabían que hay algo que se llama la extracción del ¿qué? Del petróleo y los minerales. ¿Qué están haciendo con la tierra? Y una de las más difíciles que hay se llama fracking. Fracking es cuando no encuentran los lagos de petróleo, sino que el petróleo está entre las piedras. Entonces lo que tienen que hacer es reventar la piedra para que se vaya juntando ese petróleo que hay de diferentes lugares. ¿Saben que hay lugares donde no temblaba, que ahora tiembla precisamente por el fracking? Todo eso que está presentando el Señor son eventos no de lo que Él está haciendo contra la humanidad, sino lo que la misma humanidad está haciendo contra sí misma. O Dios declara las guerras y dice, vamos a declarar guerras. No, no hace eso. Así que, pero dice, todo esto es principio de ¿qué? Dolores. Dice entonces que también habrá que alborotos sociales. Todos estos eventos solo son principio de dolores. Y este es nuestro momento ¿qué?
histórico. Y esto es bien importante. Este es nuestro momento histórico. Es donde estamos parados. Es donde nos toca a nosotros. Aquí estamos. En el versículo ¿qué? 7 y 8. Y leímos hace rato el versículo 29. O sea que todavía faltan muchísimas cosas. Apenas estamos parados. ¿En qué capítulo? Perdón, en el 24, pero en el versículo 7. En el versículo 7. Vamos entonces ahora a leer una cita de Ellen White. Vamos a darle a la que sigue. Al que sigue. Bueno, ahí está. Dice: evento de los últimos días, aumentarán las hambrunas, dice. Las pestilencias barrerán a miles. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas. Fíjense bien. Y de las operaciones satánicas de dentro. Pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. Fíjense bien. No está diciendo que las cosas vienen de Dios, sino ¿quién es el que las contiene? Dios. Dios las contiene y contiene toda la perversidad humana. Porque si fuera por nosotros ya nos hubiéramos destruido hace ¿qué? Hace mucho. ¿Entienden la diferencia de esas cosas con respecto a los juicios de Dios? Ok. Vamos entonces ahora a ver otro más. Si le avanza, hermano, dice eventos de los últimos días. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán las propiedades y la vida. ¿No acabamos de tener un incendio súper grande allá en Hollywood? ¿Pero quién lo provocó? El ser humano. Deberíamos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. Y me encanta cómo cierra. Porque te está hablando de cosas trágicas y difíciles de vivir, pero no te dice, tengan miedo. ¿Qué dice? Deberíamos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. La profecía no es para dar miedo, la profecía es para decirte, ¿sabes qué? Prepárate. Tú puedes estar allá. Dios ya ganó. Porque si te fijas, Él está conteniendo a las naciones. De lo contrario, esta tierra ya hubiera sido destruida desde hace mucho. Vamos entonces a la que sigue, Mateo 24:9. Dice, entonces os entregarán ¿a qué? Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿qué? De mi nombre. Esto que está profetizando, vamos a darle a lo que sigue. ¿Qué está profetizando? Los creyentes, ¿qué dice? Serán perseguidos, entregados a tribulaciones y algunos serán martirizados. En este periodo se conoce como el tiempo previo de angustia o pequeño tiempo de ¿qué? Angustia. Fíjense bien. Cuando dice, y será predicado este evangelio por testimonio, la palabra testimonio viene de una raíz griega que es marturión, de donde viene la palabra martirio. ¿Y qué es martirio? Sufrimiento. Quiere decir que nosotros vamos a predicar el evangelio, será predicado este evangelio por martirio. Por eso dice ahí, que dice que seremos entregados y tendremos que dar ¿qué? Cuentas de nuestro o testimonio de lo que nosotros hemos ¿qué? Creído. Si usted está creyendo, y fíjese bien, ahora, estábamos hablando del tiempo de la persecución, empieza una persecución. ¿Dónde está la ley dominical aquí? Todavía no llega. Y ya estamos siendo ¿qué? Perseguidos. ¿Se dan cuenta? Que por eso necesitamos cambiar nuestras expectativas de las cosas, porque al final del día tendremos que enfrentar persecución y aún todavía no viene la ley ¿qué? Dominical. Por eso la profecía siempre nos llama a tener una relación constante ¿con quién? Con Jesús. Lucas 21:16 nos dice que nos entregarán. Dice, mas seréis entregados aún por ¿qué? Padres, hermanos,
parientes, amigos, y matarán a algunos de... Yo creo que es una buena motivación para hacer obra misionera con nuestros parientes, ¿no? Llevarlos a Cristo, porque de ellos nos van a llevar al matadero. ¿No les parece? Vean lo que dice ahí el 16:21. Y recuerden que Lucas 21:16 también es parte de que está describiendo los eventos y nos dice, ¿quién nos va a entregar? Los cercanos. Estamos pensando, ya el Papa va a venir y va... No, van a ser nuestros parientes. Nuestros cercanos. Los que saben dónde vivimos. Los que saben qué creemos. Los que saben qué comemos. ¿Se están dando cuenta que a veces tenemos expectativas? Creemos allá que el Papa. No, es todo un sistema que hará que las mentes de las personas cambien. Miren, todo el mundo dice, no, si yo hubiera estado en la época de los nazis, yo no hubiera entregado a los judíos. Bueno, ahora que fue el bicho, ¿cuánta gente no se enojaba porque tú no te ponías mascarilla? ¿Cuántas juntas en las iglesias ¿cómo se llama? Te censuraron y querían que te pusieras la ¿qué? La vacuna. Yo sé que esto causó controversia, pero así fue. Así que cuando vengan las cosas, y estos solo son ensayitos, son ensayos. Bueno, vamos entonces ahora al 24:9. Entonces ya vamos viendo aquí que tenemos que... Ahora tenemos lo siguiente. Entonces os entregarán en tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de qué. Ahí también hay otro evento del hermano. ¿Qué dice ahí? El fuerte pregón. Marcos 13:9 y 10:9 dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de los reyes os llevarán por causa de qué. Para testimonio ¿a quién? A ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Seguimos en el 9. Y dice que vamos a tener que ser llevados y perseguidos. ¿Cuál es la razón? Para dar el fuerte ¿qué? Pregón. La razón es para dar a conocer el evangelio y que sirva como testimonio para ellos. Cuando alguien está en un juzgado, ¿para qué sirve el testimonio? ¿Para condenar o para liberar a quién? Al acusado. En este caso, ¿es para qué? Para condenarlos y decirles, mira, pero todavía se cerra el tiempo de gracia, ¿sí o no? No. Por lo tanto, todavía ellos tienen oportunidad de ¿qué? De salvarse. Aún en la persecución, Dios lo dispone, ¿para qué? Para seguir ganando ¿qué? Almas para Él. Vamos al siguiente y vamos ahí. ¿El derramamiento de qué? También va a suceder ahí. De la lluvia tardía. Esta obra no se puede realizar sin el Espíritu ¿qué? Santo. Otra vez vuelvo a repetir. Esta obra no se puede realizar sin el Espíritu Santo. Tiene que estar. Por lo tanto, dice Marcos 13:11, pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo que pensáis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que vais a hablar, sino ¿quién? Dice, ni lo penséis, no se preocupen, ¿quién va a hablar? Oh, pero para que hable el Espíritu Santo, ¿quién debe estar conectado con el Espíritu Santo? ¿Otra vez? ¿Sí están entendiendo la profecía? Tiene que ver más con quién estoy relacionado que con los eventos, porque al final dicen, no se apuren, no tienen que andar ahorita haciendo el script de lo que van a decir ahora que estén enfrente del gobernador. No. Dicen, ni lo piensen. ¿Quién lo va a influir en su mente? El Espíritu Santo. ¿Pero qué va a influir si usted no tiene nada en la cabeza? ¿Qué va a influir si usted no tiene una relación diaria con Dios?
Es más, ni siquiera va a estar ahí. Usted va a estar anotando los números de los hermanos. ¡Hey! Ahí agarren al hermano fulano que está en esta casa. Bueno, vamos entonces a cambiar entonces de eventos. A Mateo 24:10. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso nos muestra, número uno, ¿el qué? El zarandeo. ¿Sí saben qué es el zarandeo? El zarandeo es cuando los chicos buenos y los chicos malos son ¿qué? Separados. En ese momento, ustedes saben, hermanos, para este momento, la Iglesia Adventista como corporación ya no debe existir. Porque está siendo ¿qué? Perseguida. Entonces no esperen que los nuevos conversos van a venir a sentarse aquí con nosotros en las banquitas bien a gusto, ¿no? Dice el hermano hoy que van a estar con nosotros y tomarán la decisión de seguir la misma suerte que nosotros. Es decir, estarán también en la persecución, siendo perseguidos. Y el pueblo de Dios se unirá en la persecución. ¿Y eso cómo se llama? Zarandeo. Dice Juan 16:1-2, estas cosas os he hablado para que no tengáis ¿qué? Tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio ¿a quién? A Dios. Marcos 4:16-17 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Luego tropieza. ¿Qué significa? ¿Qué estamos diciendo? Debemos estar afianzados ¿en quién? En Cristo. Ese es el punto. Dice, fijan, el tema de las profecías no debe estar avanzado tanto en qué sucede, sino que lo que suceda, yo debo estar en manos ¿de quién? De Jesús. ¿Ok? Vamos entonces a Mateo 24:10, el que sigue, hermano. Dice Elena de White en el conflicto de los siglos, en la página 593, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegan a ver las cosas así bajo el mismo aspecto, así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Y cuidado con esto, hermanos, porque vamos a estar viendo gentes, líderes súper encumbrados, que nos estarán enseñando ya desde hoy cosas extrañas. Y que cuando llegue la persecución, ¿qué dice ahí? Que se van a empezar a alinear porque ellos ya estarán sobre ese pensamiento directamente ¿con quién? Con los malos. Y eso, hermanos, debemos estar cuidados porque eso ya está dentro de nuestra iglesia. Cada vez más se están dando herejías en nuestra iglesia. Y no solo del lado liberal, porque creemos que es del lado liberal. No, también del lado ¿qué? Conservador. Miren, acabo de ver hace muy poco alguien que decía que las vigilias son paganas. Y entonces alguien le preguntaba, ¿pero qué tiene de malo estudiar la Biblia y desvelarse para hacerlo? Entonces le decía, la hermana White dice que no debemos desvelarnos, que no sé qué. Y empieza a dar un estudio ahí de la hermana Elena White sobre el tema de la salud. Y entonces le dice otra persona, ¿y entonces qué con Jesús que se pasaba toda la noche orando? Pegaba unas desveladas tremendas. Y al día siguiente estaba como repollo, así bien fresco, bien todo. Y empezaba a hacer su obra. ¿Qué era lo que le daba vida a Jesús?
La conexión con Dios. ¿Qué tienen que ver las vigilias si lo hacemos? Acabo de ver también aquellos que ahora condenan la Pascua. Que no hay Semana Santa. Solo santo es el sábado. Oye, pero Cristo murió en esa fecha. ¿Por qué los adventistas no hacemos nada? Es más, antes teníamos campañas y hacíamos muchas cosas. Ahora no, solo nos dedicamos a condenar. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Se fijan? Nos hemos ido a ambos extremos. O somos muy liberales o hemos sido exageradamente conservadores. Somos unos fariseos de primera. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a tener una verdadera comunión ¿con quién? Con Él. Vamos a la que sigue, hermano. San Mateo 24, 11 al 12. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a quién? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si se fijan, ¿a qué le está dando énfasis Jesús? A la verdad, en el caso de al evangelio. ¿Se dan cuenta? De que va a haber gente que va a tergiversar el evangelio, de que nos va a dar cosas que no son ciertas, que nos van a enseñar cosas que no funcionan. Miren, repito un ejemplo. Yo esta semana empecé a trabajar con una persona nueva. Él es colombiano, él es muy católico, muy mariano. Y por alguna razón me hizo algunas preguntas, se dio cuenta que yo conocía de la Biblia. Y entonces yo le ¿cómo se llama? Le empecé a explicar. Para él era muy difícil entender, porque él entiende la salvación desde las obras. ¿Sí? Y entonces yo le decía, no es por obras. Las obras que tú haces son el resultado de tu relación con Dios. No, esas obras sirven para ganarte el favor de Dios. No lo podía, pero si yo lo hago de corazón, por eso, pero de una relación ¿con quién? Con Dios. Pero entonces yo tengo que hacer estas obras para salvarme. No. Ahora, nosotros sabemos que sin obras nuestra fe es ¿qué? Muerta. Porque las obras son la evidencia de mi relación con Jesús. Pero son evidencia. No son para ganarme el ¿qué? El favor de Dios. Y el 99.99 de las religiones se enseña como enseña la Iglesia Popular. Y hay otros que enseñan la gracia, pero una gracia barata, fácil. Ah, sí, acepta a Jesús y vive tu vida como quieras. Al fin ya lo que, ya lo aceptaste. Eso tampoco. Satanás se ha encargado de agarrar el evangelio y hacerlo como. Así. Lo revolvió. Y ahora nos enseñan cualquier cosa menos que el evangelio. ¿Aún dentro de dónde? De nuestra iglesia. ¿Ok? Dice San Mateo 21 al 23, 7, 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ven lo que está sucediendo aquí? Se presentan ante Dios y le dicen, todo esto hicimos en tu nombre. ¿Y qué les dice Jesús? No, no es cierto. No lo hicieron en mi nombre. ¿Dice eso? No los desmiente. Pero dice algo todavía más contundente. Nunca os conocí. La vida cristiana es una vida relacional.
es conocer a quién, a Dios. La vida cristiana es una vida práctica, es vivencial, no tiene que ver con teorías, tiene que ver con ¿qué? Con algo vivencial. Por eso no les dice, no profetizaron, no les dice eso. ¿Cuál es la conclusión? Tú y yo no somos amigos, no te conozco. Eso es terrible. Eso da más miedo que la persecución. Eso nos debería dar más miedo. Mateo 24:13, vamos al que sigue. Dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, el que sigue, queda separado entonces el trigo de la ¿qué? De la cizaña. ¿Verdad? ¿Va a haber un grupo que va a perseverar hasta el fin? Claro que sí. Ya estamos a nada de terminar por el día de hoy. Ok. Dice, y será predicado este evangelio del reino, San Mateo 24:14, a todo el mundo para testimonio de las naciones. ¿Y entonces qué? ¿Qué determina el fin del mundo? No la ley dominical, no tiene que ver con el mundo, tiene que ver con nosotros haciendo lo que Dios nos pidió. ¿Qué cosa? Predicar el evangelio. Ahora, noticias malas, no lo vamos a predicar sentaditos aquí y en las buenas, sino siendo perseguidos, siendo llevados a la cárcel, etcétera. Pero Dios es tan grande que nos dará su poder, ¿para qué? Para terminar de predicar el evangelio. Por lo tanto, ahora se declara el fin del ¿qué? Del mundo. Y será predicado este evangelio a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Apocalipsis 14:6-7 dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a todo aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto es un extracto del mensaje de los 3 ángeles. Y recuerden, le preguntaron a la hermana White, ¿es la justificación por la fe el mensaje del tercer ángel? Y ella contestó, es efectivamente el mensaje del tercer ángel, la justificación por la fe. ¿Y qué es la justificación por la fe? Es el plan de salvación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo más importante es saber con quién te debes relacionar y cómo es que te vas a salvar. Estamos estudiando la profecía, la cronología de los eventos. Pero si se fijan, durante todo el tiempo Jesús nos sigue diciendo con quién debes estar relacionado. ¿Y es con quién? Con Jesús. Mateo 24 dice, entonces, ahí se termina entonces de predicar el evangelio. Seguimos entonces y dice 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan ¿a dónde? Montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su carpa. Mas hay de aquellas que están en ¿qué? En cinta, y de los que críen en aquellos días. Orad pues, para que vuestra vida no sea en invierno ni en reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Dele el que sigue, hermano. Y eso entonces es la ley que. Y ahí nos vamos a quedar. Mañana los invito a continuar, a que vengan. ¿Se dan cuenta cómo entender el orden correcto de los eventos finales nos debe dar tranquilidad? En el sentido de que Dios está al control, pero nos debe dar un sentido de urgencia de estar en relación con ¿quién? Con Dios.
Las profecías no sirven para asustarte. Las profecías sirven para alertarte de que tienes que tener una relación ¿con quién? Con Dios. Que Dios nos bendiga. Yo creo que aquí vamos a orar entonces para cerrar, porque ya son las que 8:50. Vamos a cantar. Bueno, entonces dejo en manos de los expertos el final. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias, hermano Isordia, por estos consejos que nos trae la palabra de Dios con relación a la cronología del tiempo del fin. Vamos a cantar el himno número 178.